El modelo de Lee Schaffer, como les comentaba al principio de la clase de hoy, les decía que estaba basado en aplicar la teoría de la plasticidad en forma simultánea con el círculo de Moore. Y bueno, y como todo modelo, tiene una serie de simplificaciones, más que nada orientadas al material, y que son las siguientes, ¿no? O sea, el modelo considera que el material es un material plástico ideal. ¿Qué quería decir que teníamos un material plástico ideal? Que el diagrama de tensión-deformación es una línea paralela al eje de deformación, en donde, bueno, es como que su distancia sería igual a la tensión de fluencia, concretamente, ¿no? Es decir, que la tensión es constante e independiente del grado de deformación, con lo cual podemos afirmar que el material no endurece. También, como pasaba en el modelo de Merchant, se van a despreciar los efectos ocasionados por el aumento de la temperatura. Entonces, lo que esta gente hizo es lo siguiente, ¿no? Ellos dicen, bueno, tenemos un proceso de deformación plástica localizada. Venimos diciendo que existe un plano de cizallamiento definido por el ángulo de cizallamiento φ, y si ustedes recordarán, en el método de Merchant nosotros habíamos determinado que en el plano de cizallamiento la tensión tangencial es máxima. Por eso habíamos hecho la derivada de la tensión tangencial respecto del ángulo de cizallamiento, la habíamos igualado a 0 y de ahí nos había surgido un valor para el ángulo φ, ¿no? Entonces, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de las líneas de deslizamiento, ¿no? La línea AO, que es la línea que corresponde al plano de cizallamiento, sobre esa línea, ¿cómo es la tensión tangencial? En el plano de cizallamiento es máxima, Es por lo que máxima. dijimos recién. Perfecto. Entonces ahí tenemos, ¿se acuerdan que en las líneas de deslizamiento lo que se hacía era dibujar una grilla de líneas donde las tensiones tangenciales eran máximas? ¿Correcto? Y nosotros sabemos por el círculo de Moore que si tenemos en un plano una tensión tangencial máxima, otra tensión tangencial máxima va a ocurrir ¿a cuántos grados? O sea, vamos a verlo acá, ¿no? Yo acá tengo una tensión tangencial máxima, acá tengo otra tensión tangencial máxima. Estas dos tensiones tangenciales máximas están separadas en el círculo de Moore 180 grados. Pero en la realidad física Sería 90. a 90. Por eso acá las líneas están a 90 grados. ¿Está bien? Y si las líneas están a 90 grados, ¿no? Las tensiones principales se van a encontrar ¿a cuánto de esas? ¿A qué valor angular? Lo veo acá de nuevo, ¿no? Vamos a suponer el proceso de formación de viruta es un proceso de compresión y corte, ¿no? Que está representado por la tensión principal sigma 1, ¿correcto? Entre sigma 1 y la tensión tangencial máxima, ¿cuánto tenemos acá en el círculo de Moore? 90 grados, ¿no?
Entonces, en la realidad física, ¿a cuánto se deberá encontrar el plano sobre el que actúa sigma 1 respecto de la tensión tangencial máxima? Y en teoría la mitad, a 45. A 45 grados, que es este ángulo que está dibujado acá. O sea, esta línea que parte desde A e intersecta lo que sería el plano de ataque en el punto B, está a 45 grados. ¿Correcto? ¿Por qué no se me borra eso? Bueno, no sé. Por eso acá tenemos la tensión tangencial sigma 1. Y donde actúan tensiones principales, nosotros sabemos que no hay tensiones tangenciales. ¿Está bien? Entonces acá me queda definido lo que sería la cuña de deformación plástica, que es este triángulo AOB. AOB, ¿no? Y bueno, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto vale? 180. 180 grados, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos este ángulo de acá, vale 45 grados, ¿no? Este de acá abajo, no sabemos el valor, lo vamos a llamar AOD. Es este que está acá. Y después, ¿qué sucede? Fíjense este triángulo de fuerzas que tenemos acá al costado. Acá al costado tenemos la resultante, que la resultante empuja en la misma dirección que la tensión principal sigma 1, y la resultante, bueno, nosotros sabemos que la podemos descomponer en una fuerza de fricción y en una fuerza normal, tal que la fuerza normal y la resultante me forman el ángulo de rozamiento, ¿no es cierto? Ahora, si sigma 1 es paralela a R, ¿no es cierto? Y N es paralela a OB, este ángulo de acá es ρ. Con lo cual el ángulo interior del triángulo este es 90 menos ρ. Entonces, si yo trabajo bueno, estos valores que tengo acá, me queda que el triángulo AOB, que yo no sé cuánto vale hasta ahora, es ρ más 45, perdón. ¿Hasta ahí me siguen? No sé por qué hace esto. Bueno, ahora, si yo trazo una vertical por O, si yo trazo una vertical por O, tengo que, perdón, yo puedo decir que phi, que el ángulo phi más el ángulo AOB, phi más AOB, es igual a 90, este es 90, y lo que le falta para llegar a OB, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo es gamma, o sea, 90 más gamma. De manera tal que si yo despejo AOB, perdón, reemplazo este AOB, lo meto acá adentro, me queda que phi es igual a 45 grados más gamma menos ρ. O sea, no, me queda una ecuación funcional de phi en función de gamma y de ρ. O sea, esta es la expresión para el ángulo de cizallamiento
según la teoría de Lee Schaffer. ¿Se comprendió el proceso? Bueno, después va a haber que revisarlo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con la tabla de fuerzas que teníamos anteriormente y determinar las fuerzas de corte, pero ahora utilizando el modelo de Lee Schaffer, ¿no? O sea, hasta acá, déjeme ver, hasta acá, esta tabla es exactamente igual a la anterior, porque bueno, todos estos son los valores medidos en esta tesis de maestría, y los valores de ρ, bueno, se determinaron en función de, como habíamos visto, los valores de FC, de FA y del ángulo de ataque. Ahora, el ángulo de phi varía. ¿Por qué varía el ángulo phi? Porque la expresión de Lee Schaffer es distinta que la de Merchan y Ernst. La de Merchan y Ernst era 45 más gamma sobre 2 menos ρ sobre 2. Esta es más gamma menos ρ. Entonces, esta columna está calculada con el método de Lee Schaffer. Los valores de R son, bueno, estas fuerzas Fc al cuadrado más F al cuadrado la raíz. El valor de Fs, a ver, déjenme recordar, el valor de Fs estaba afectado por el ángulo de cizallamiento. Bueno, más que nada acá, ¿no? Y lo mismo pasa con el valor de tau. Por lo que, bueno, finalmente vamos a tener... Sí, acá veo que acá tengo un error, ¿no? Acá debería decir fuerza de corte según Lee Schaffer. Esto acá está mal, ¿no? Acá tenemos los valores calculados a partir del ángulo phi determinado por el método de Lee Schaffer, y estos son las variaciones que surgen entre el valor del modelo y el valor experimental. También tenemos diferencias que van de un más casi 11% hasta un menos 5%, ¿no? O sea que el salto completo en los dos casos anda entre un 13 a un 15% aproximadamente. O sea que representan bastante bien lo que uno puede medir en un laboratorio. ¿Alguna consulta? No, profe, después va a tocar repasar lo que recién vimos, pero nada. Va a haber que estudiar bastante todo esto. Bueno. Bueno, vieron que yo mínimamente les hablé de la tensión unitaria de corte. O sea, yo introduje la tensión unitaria de corte K sub Z, ¿no? En la bibliografía puede aparecer como K sub Z, K sub S, K sub C, pero bueno, nosotros habitualmente la designamos como K sub Z, tensión unitaria de corte. ¿Por qué decimos tensión? Porque si ustedes recuerdan del método práctico, habíamos dicho que la fuerza de corte era K sub Z. ¿Cómo cuesta escribir con esto, Dios? Por la profundidad y por el avance. O sea que si yo despejo de acá K sub Z, K sub Z es fuerza de corte sobre P por A, ¿no? ¿Qué unidad tiene K sub Z según esa expresión? La fuerza, por ejemplo,
sería Newton, ¿no? Sí. La profundidad en mecanizado, en la mecánica, se suele medir en milímetros. El avance, milímetros por vuelta. Es decir, que K sub Z tiene una unidad que es de Newton por milímetro cuadrado. ¿A qué le suena esa unidad de Newton por milímetro cuadrado? Pascal, pero es con centímetros cuadrados, me parece, ¿no? Sí, pero yo no apuntaba a la unidad, sino desde el punto de vista físico que representa, preguntaba Fiamma. Fuerza sobre área, una Y presión. que es una presión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, se suele hablar de presión unitaria de corte o tensión también, porque las tensiones, ya sean tensiones normales o las tensiones tangenciales, también tienen esta unidad. Son newton por milímetro cuadrado. ¿Por qué milímetro? Porque en la mecánica se suele utilizar para las dimensiones, para las longitudes, la unidad esta de milímetros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una unidad de tensión, por eso hablamos de tensión unitaria de corte, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Acá nos preguntamos tensión unitaria de corte o energía específica de corte. Yo antes quería aclarar una cosa, quería decir una cosa. Por ejemplo, un valor de K sub Z puede ser para, supónganse, un acero del orden de 2500 newton por milímetro cuadrado, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que para cortar una sección de viruta de 1 milímetro cuadrado necesitamos 2500 kilos. ¿Por qué? Porque P por A, ¿qué unidad tiene P por A? La profundidad por el avance. ¿Esto cómo me dan unidad? Esto me da milímetro cuadrado. Porque la profundidad son milímetros, el avance son milímetros por vuelta. Bueno, milímetros cuadrados por revolución. Entonces, cuando uno dice tensión unitaria, ¿por qué decís unitaria? ¿Por qué decimos unitaria? Porque decimos la tensión unitaria de corte para este material es de 2500 newton por milímetro cuadrado. Es decir, que necesitamos 2500 newton para cortar una sección de viruta de 1 milímetro cuadrado. Es como que tenemos 2500 dividido 1 abajo, ¿no? ¿Qué sería Claro. una sección de viruta de 1 milímetro cuadrado? Por ejemplo, podría ser 5 milímetros de profundidad por un avance de 2 décimos. 5 por 0,2 me da 1. Podría ser 4 milímetros de profundidad por 0,25 de avance. Ahí tenemos 1 milímetro cuadrado. ¿Correcto? Y así siguiendo, ¿no? Podría ser, no sé, 3,5 milímetros por 0,3 milímetros de avance, aproximadamente. Por eso hablamos de tensión unitaria, porque son los kilos o los newton necesarios para cortar una sección de viruta de 1 milímetro cuadrado. Ahora, cuando una fuerza está asociada a una velocidad, se habla de un consumo de potencia. Es decir, que si yo multiplico la fuerza de corte por la velocidad de corte, esto me da un consumo de potencia. Si yo reemplazo la fuerza de corte por la expresión de
el método práctico, es decir, por K sub Z, Pi por A, multiplicar para una operación de mecanizado la profundidad por el avance por la velocidad de corte es el caudal de viruta. ¿De dónde saco que es el caudal de viruta? La profundidad de pasada, milímetros. El avance, milímetros por vuelta. Y la velocidad de corte, normalmente son metros por minuto, pero a menos de cambiar la unidad de longitud o de distancia, yo puedo escribir milímetro, minuto. ¿Qué me queda entonces? Esto es igual a milímetro cúbico sobre vuelta y sobre minuto. ¿Y a ustedes a qué les suena milímetro cúbico por minuto? ¿Qué sería eso? ¿Caudal? Es un caudal, ¿no? Lo único que, bueno, acá se habla de caudal de viruta. Por eso la potencia de corte, fíjense que resulta ser igual a la tensión unitaria de corte multiplicado por el caudal de viruta. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. Ahora, de esta fórmula que está acá, de esta fórmula que dice NC potencia de corte igual a K sub Z por el caudal de viruta, lo que vamos a hacer en la transparencia siguiente es despejar K sub Z. Entonces, K sub Z nos queda potencia sobre caudal de viruta. ¿Correcto? Ahora, si nosotros vamos a las unidades del Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Una potencia, ¿qué unidad tiene? Watt. Watt. ¿Y un caudal? Metros cúbicos. Metro cúbico por segundo, ¿no? Un caudal es metro cúbico porque es como, un caudal nos habla de un flujo, ¿no? Es un volumen por unidad de tiempo. Entonces metro cúbico por segundo, ¿está bien? ¿El watt a qué es igual? Es un joule por segundo. Estoy mirando acá, ¿eh? Watt es joule por segundo, ¿no? Segundo se va con segundo y acá me queda joule por metro cúbico. ¿Y joule qué es? Es energía. Entonces, este valor de K sub Z, al que nosotros habitualmente lo llamamos como fuerza específica de corte, en realidad es un parámetro energético, por lo cual sería más apropiado referirse al K sub Z como energía específica de corte. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder cuantificar cuánta energía se consume en deformación plástica y cuánta energía se consume en rozamiento, concretamente. Entonces, ¿cuánta energía necesitamos para transformar el material en viruta? Es decir, la energía que se consume en el plano de cizallamiento, y cuánta energía se consume en fricción, que sería el valor de K sub gamma,
entre la herramienta y la viruta. Con lo cual, la tensión, esta K sub Z, o mejor dicho, la energía específica de corte, se compone de dos términos. La energía específica debido a la deformación en el plano de cizallamiento y la energía específica debido a la fricción, K sub gamma, entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta. Bueno, yo acá les voy a marcar algunas cuestiones, después ustedes véanlo en profundidad o digamos en mayor detalle en el apunte. Pero yo me centraría en dos cuestiones básicamente, ¿no? En este gráfico que está acá abajo, fíjense, en este gráfico lo que está en celeste es la herramienta de corte, ¿no? Acá tenemos la herramienta de corte, acá tenemos el material y acá está la viruta. Acá tenemos la viruta, ¿no es cierto? En el contacto de la herramienta y el material tenemos la velocidad de corte. La velocidad de corte yo la puedo descomponer en una componente que esté contenida en el plano de cizallamiento y a esa velocidad la vamos a denominar V sub S, y también la puedo descomponer en un vector velocidad que sea paralelo a la fuerza de fricción, y ese vector velocidad es V sub B. ¿Para qué hago esto? Porque quiero analizar cada uno de los términos que componen el K sub Z. ¿Cuáles son? K sub phi va a ser igual. Como el K sub phi es energía que se consume en el plano de cizallamiento, en el plano de cizallamiento tengo la Fs, que esto lo vimos en el círculo de Merchant, o sea, la fuerza contenida en el plano de cizallamiento, y lógicamente que tenemos la velocidad, la componente de la velocidad de corte en el plano de cizallamiento, V sub S, que es esta que está acá. Una mirada similar le podemos dar al componente K sub gamma de la energía, en donde ¿cuál va a ser la fuerza que existe entre el deslizamiento de la viruta y la cara de ataque de la herramienta? ¿Cuál De es esa? fricción. La fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción. Y la otra, la velocidad asociada, es este otro vector, el V sub B. O sea, que en alguna medida lo que estamos haciendo es descomponer el valor, la energía K sub Z en estos dos componentes. K sub phi relacionado con la deformación plástica, K sub gamma con la fricción. ¿Está bien? ¿Y Sí. esto a dónde me lleva esto? Esto me lleva que si nosotros trabajamos, o sea, con este triángulo que está acá abajo a la izquierda, en donde escribimos los valores de las velocidades en función de la geometría del proceso, y utilizamos las expresiones de las fuerzas Fs y F que surgen del círculo de Merchant, se pueden llegar a estas dos ecuaciones para K sub phi y para K sub gamma, que concretamente son las componentes de energía debido a la deformación plástica y a la fricción. Y una cosa que es totalmente lógica, y menos mal que es así, que fíjense que la debida a la fricción, la K sub gamma, en la debida a la fricción, la K sub gamma, me aparece el coeficiente de el ángulo de rozamiento. ¿Lo ven? En cambio, en esta otra, en
En la de deformación plástica no aparece el ángulo de rozamiento. Entonces, para darle valores a estas ecuaciones, ¿no? Y darles más sentido a estas ecuaciones. Si nosotros, me permiten, volvemos para atrás a esta tabla, yo lo que hice básicamente para poder aplicar esas ecuaciones es, entre todos los valores de ρ, saqué un valor promedio acá. Acá abajo saqué un valor, un ρ raya, y acá también un phi raya, ¿sí? Que bueno, podrían ser valores representativos del coeficiente, del ángulo de rozamiento y del ángulo de cizallamiento para el torneado de este acero 2L14 con un inserto, digamos, de metal duro sin recubrir y mecanizado en seco, ¿no? Para quedarme con un solo valor. Entonces, ¿qué hice ahí? El valor de ρ promedio me dio 27,2, el de phi promedio me dio 34,4, el gamma era 6 grados, y este es un tau, me olvidé de comentarles que también de la misma tabla, calculé un valor tau promedio. Cuando yo utilizo estos valores de ρ, phi y tau y los meto dentro de estas ecuaciones de K sub phi y K sub gamma, me da que el K sub phi es de 1078 newton por milímetro cuadrado y el K sub gamma de 495 newton por milímetro cuadrado. Si yo sumo los dos, me da que la energía específica para mecanizar este material es de 1573 newton por milímetro cuadrado, de los cuales el 68,5% de la energía se consume para deformar plásticamente el material y el resto se consume en la fricción. Es decir, que darle esta mirada a la tensión unitaria de corte como una energía específica de corte me da la posibilidad de separar la cantidad de energía que se consume en la deformación plástica de la de fricción y sopesar cuánto es cada una en relación a la otra. Entonces acá tenemos que alrededor del 70% se consume para deformar el material y el 30% se consume en la fricción, ¿no? Es un dato, bueno, más representativo del proceso. Cuando uno dice, por ejemplo, este material tiene un K sub Z de 2500, y bueno, uno se queda con esa idea, que necesitamos 2500 newton para cortar una sección de viruta de 1 milímetro cuadrado. Esa es una mirada. Otra sería, por ejemplo, decir de esos 2500, y ahora lo llevamos a unidades de energía, que serían joule por milímetro cúbico, ¿no? Estoy bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tengo un 70% que lo empleo para deformar plásticamente el material y el 30% restante lo consumo en la fricción. Bueno, finalmente, y aplicando el método práctico, a partir de este valor de K sub Z, ahora yo tengo un K sub Z para el material, ¿no? Tengo un valor de K sub Z que es de 1573 newton por milímetro cuadrado. Si yo lo multiplico por la profundidad y por el avance, me va a dar un valor de la fuerza de corte. ¿Se acuerdan que había 3 valores de avance? 0,1, 0,2 y 0,4.
Entonces, para 0,1 me da 157 newton, para 0,2 me da 315 newton y para 0,4 milímetros por vuelta de avance me da 629 newton. Esto sería usando el método práctico y las diferencias porcentuales ahí van desde menos 11,3 hasta casi un 11% positivo, ¿no? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno. Bueno, acá se complejiza un poquito más porque nosotros sabemos en realidad cuántas zonas de deformación hay en un proceso de mecanizado. 3, no, 1, 2. Hay 3, Fiamma, como Sí. dijiste la primera vez, son 3, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Hasta este punto, hasta acá, nosotros solamente consideramos 2 zonas. Por eso, en esta expresión, tenemos 2 factores. ¿Qué significaría que hay 2 factores ahí? Que estamos considerando que el filo de la herramienta es un filo agudo y nuevo, que todavía no presenta ningún tipo de desgaste. Pero ¿qué pasa? A medida que la herramienta de corte empieza a mecanizar, la realidad es que la herramienta en esta zona se va desgastando y lo que inicialmente era un ángulo agudo se va a transformar... Uy, disculpen, ¿eh? O sea, lo que inicialmente era un ángulo agudo se va transformando en algo así. O sea, esto se va poniendo plano conforme yo voy mecanizando, ¿no? Pero claro, ojo, que esta longitud es del orden de los décimos de milímetro, ¿no? Hasta 3 décimos suele ser aceptable. Entonces, a medida que comienza a desgastarse el filo de la herramienta, aparece un nuevo término que es el K sub alfa. K sub phi, energía de deformación en el plano de cizallamiento. K sub gamma, fricción en el plano de ataque. K sub alfa, fricción en el plano de incidencia. Bueno, yo no me voy a meter en todo el desarrollo, sino lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Se puede demostrar que el valor de K sub alfa está representado por esta expresión que está acá abajo. O sea que es directamente proporcional al desgaste, que es B sub B, este término es B sub B, e inversamente proporcional al avance por vuelta. Entonces, yo ahora me puedo armar esta tabla, ¿no? La primer columna que tiene esta tabla, ¿se acuerdan que en el ejemplo, el último que vimos, nos daba que la energía K sub Z era 1573? Sí. Acá, ¿no? O sea, para este ejemplo que nos planteamos, nos daba K sub Z igual 1573 newton por milímetro cuadrado. Entonces, si la herramienta no está desgastada, el desgaste lo vamos a indicar, ahora más adelante lo vamos a ver, lo vamos a indicar como B sub B. Así está dado en una norma, que es la norma ISO 3685, ¿no? Que se usa para evaluar la maquinabilidad de materiales. Entonces, si no tenemos desgaste sobre la cara de incidencia, bueno, la energía está constituida de esos dos términos. Y entonces, por el método que usamos nosotros, que es el método práctico,
teníamos este valor para los distintos valores del avance. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo considero que la herramienta está desgastada, me va a aparecer un factor K sub alfa. Y entonces, al aparecerme ese factor K sub alfa, se me va a sumar a este término de 1573, si el valor de B sub B en vez de ser 0 pasa a ser 0,25, se va a sumar, en el caso de un avance de 0,1, 530 newton por milímetro cuadrado. Si es 0,2, se va a sumar 265. Y si es 0,4, se va a sumar 132. Con lo cual, evidentemente, a medida que el filo de la herramienta se va desgastando, el material opone una mayor resistencia para ser mecanizado, se ve reflejado en estos números, pero esa resistencia es mayor cuanto menor es el avance. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos hecho no sé si fue en la clase anterior o 2 clases para atrás, habíamos hecho un diagrama de Strybeck extrapolado para el mecanizado para unos ensayos que habían sido realizados a 2 avances diferentes? Se notaba que cuando el avance era más chico había más fricción. Bueno, en alguna medida es lo que estamos pudiendo observar acá. A menor avance tenemos un mayor valor para este factor K sub alfa. Y si nosotros relacionamos el factor K sub alfa con el K sub z, cuando el desgaste es 0, es decir, de 1573, bueno, acá tenemos un 33%, o sea, tenemos un incremento del consumo de energía que puede ir entre un 8,5 hasta casi un 34%, ¿no? Por el desgaste del filo de la herramienta. Y bueno, esto en alguna medida es lo que explica lo que digamos se lee en muchos papers que están publicados donde dicen que las herramientas de corte, cuando los esfuerzos de mecanizado se incrementan entre un 15 a un 40% respecto de su condición de filo nuevo, es como que la herramienta prácticamente ya llegó a su límite de capacidad cortante. Esos datos, estos valores concretamente, estos incrementos, están en relación con esta situación que se ve reflejada acá en esta tabla, ¿no? Entonces, el K sub z nosotros lo podemos descomponer en 3 componentes. Los 2 primeros que están en todos los casos y el K sub alfa, que bueno, que depende del desgaste del filo de la herramienta de corte sobre la cara de incidencia, y a medida que ese desgaste es mayor, evidentemente va teniendo mayor preponderancia. ¿Está bien? Sí, profe. Una consulta. En la vida real las máquinas funcionan como en el segundo caso, que el filo de la herramienta ya está desgastado y entonces aparece el caso alfa, ¿o no? La mayoría de la vida de las máquinas. Sí. Hay máquinas FIAMA que tienen la capacidad de medir los esfuerzos de mecanizado durante el proceso, y entonces quienes programan las máquinas le pueden setear un nivel de carga máxima para que la máquina decida hacer el cambio de la herramienta de corte, ¿no? Y ahí hay que tener en consideración estos valores que están acá. Si vos te querés poner de un lado muy seguro, vos vas a decirle, es una manera de expresar, ¿no? Le vas a decir al control de la máquina que cuando la fuerza de corte aumentó un 15%, bueno, cambiame la herramienta por una herramienta nueva.
Esa sería la posición más conservadora. La menos conservadora y que puede entrañar algún riesgo es decirle, no, haceme el cambio cuando la fuerza se incrementó hasta un 40%. Claro, sí. El, ¿Puedo? Sí, Alberto. El- lo que pasaba en el lugar donde laburaba yo es que bueno, los insertos tienen 4 filos o 8 filos, según la forma, o 6 filos, según la forma del inserto. Entonces, el programador lo que hacía era decir, tenés que dar vuelta al inserto, tenés que cambiar el filo después de tantas piezas, Claro. porque según la programación decía, bueno, la herramienta va a funcionar en tal pasada, tantos metros, después de tantas piezas, y estos valores se los daba el fabricante del inserto. Lo que terminaba pasando es que para que el tornero se tome mayor descanso, le aumentaba el avance y le cambiaba todos los valores. Entonces los insertos terminaban durando menos y los cambiaba cuando quería el tornero. Pero bueno, nada, eso es la vida real. Sí, no, en realidad es porque, bueno, también es algo que suele ocurrir acá en Argentina, que las máquinas herramientas, no, por lo menos la inmensa mayoría, no tienen la capacidad de medir los esfuerzos de mecanizado mientras mecanizan. Y entonces, bueno, la sustitución de los insertos se hace en base a esto que vos comentabas, ¿no? A una estimación de la duración del filo de la herramienta contado como por número de piezas. Entonces a la indicación que le daban al operador de la máquina. Cambia este filo cada, qué sé yo, 58, no sé, 58 no, pero 60 piezas. Sí, profe, en Dana cada 500 piezas cambian el inserto. Claro, lo que vos me contabas el otro día. Sí, sí. Que usaban el valor conservador, porque vos me decías que en muchos casos pasaba que duraba mucho más. Sí, sí, tal cual. Bueno, un aspecto que quizás les pueda llamar la atención, pero que es muy importante en el mecanizado es el control de la viruta, ¿no? Más que nada en el torno. En los procesos de torneado es muy... ¿Qué significa controlar la viruta? Lograr una viruta corta. La viruta corta ocupa poco espacio, permite que el proceso se pueda mantener funcionando de manera automática, porque de lo contrario, si la viruta durante un proceso de torneado es una viruta larga, esa viruta larga al no cortarse se puede enredar con la pieza, se puede enredar con la herramienta, y eso va a obligar a parar el proceso. Y bueno, realmente no es fácil cortar la viruta en forma manual, ¿no? La mayoría de las veces los operarios se lastiman, entonces bueno, hay maneras de poder controlar la viruta. Hay un coeficiente que se denomina el coeficiente volumétrico de viruta, que lo que hace es relacionar el volumen que ocupa la viruta respecto del volumen que le dio origen a la viruta, es decir, de la cantidad de material en volumen que yo saqué del material que estoy mecanizando, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería que ese R sub Z, ese chip volumen ratio, fuera 1, ¿no? Significaría que el volumen de la viruta ocuparía el mismo volumen que el material que le dio origen, pero bueno, nunca es así. Normalmente es no menos de 3 veces más grande que el volumen que le dio origen. ¿Para qué sirve este factor RZ? Nos va a servir, por ejemplo, para diseñar el transportador de viruta. El transportador de viruta es un sistema como una cinta transportadora que recibe la viruta y saca la viruta de la máquina. Entonces, en función de ese factor RZ, deberá ser el tamaño de ese extractor de viruta. También
este factor nos sirve para diseñar las cavidades que sirven para alojarlas en las fresas, porque como ustedes recordarán, cuando hoy mirábamos en los videos, mientras un diente de una fresa, por ejemplo, está cortando en la zona intermedia, o sea, ni en la entrada ni en la salida, sino en un sector intermedio, la viruta se está alojando en ese espacio que hay entre un inserto y el inserto sucesivo. Vieron que es así, ¿no? Entonces, evidentemente que en función de la forma de la viruta, del tamaño de la viruta, será necesario hacer el diseño de la herramienta de corte. Lógicamente que este indicador vamos a ver que varía dentro de muy amplios márgenes. Y acá, como les decía, para el caso de virutas discontinuas, ese factor RZ arranca en 3 y de ahí puede llegar a valores que en algunos casos puede ser incluso mayores a 90. Según sea el tipo de forma, que acá tenemos distintas designaciones, se le asigna un número que va del 1 al 8, ¿no? Normalmente, cuanto más cercano a 8, más cortita, más chica es la viruta. Y fíjense que a la derecha, que nos establece lo que es el rating, nos dice cuáles son las virutas favorables y concretamente son las 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es decir, las virutas más pequeñas, las que ocupan menor volumen. Son las que menos problemas nos van a generar en la producción, durante la producción. ¿Por qué hago hincapié en el torneado? Porque en el fresado la viruta es discontinua por el tipo de proceso. O sea, no hay lugar a la aparición de viruta continua en el fresado. Para obtener estas formas favorables, la viruta se tiene que dividir en segmentos. Y eso se puede hacer mediante un control primario o un control secundario. El control primario se obtiene mediante la formación discontinua de la viruta, es decir, que depende del material que se mecaniza. ¿Cuál sería un material ideal desde este punto de vista? Por ejemplo, la fundición de hierro gris. Que yo la mecanice como la mecanice, siempre me va a dar viruta corta. Es decir, el control se produce por el propio material. Hablamos de control primario. Hay otros materiales, aparte de la fundición de hierro gris, que tienen este comportamiento, como son el latón con bajo contenido de cobre y, por ejemplo, las aleaciones de aluminio-silicio hipereutecticas. A todos estos materiales se los denomina materiales formadores de viruta corta, es decir, que por su naturaleza frágil forman este tipo de viruta. Ahora, hay materiales que lamentablemente, y también por su naturaleza, digo lamentablemente desde el punto de vista del mecanizado, tienden a formar viruta larga. Entonces, para controlar la viruta, lo tengo que hacer mediante un control secundario y eso se hace inmediatamente después que se produce la formación de viruta y antes, digamos que la viruta salga totalmente del contacto con el plano de ataque de la herramienta. Es decir, que el control secundario lo vamos a realizar mediante lo que se denomina el rompeviruta. O sea, el rompeviruta es una geometría que tiene la herramienta de corte sobre el plano de ataque de manera tal que cuando la viruta desliza sobre esa superficie, el rompeviruta lo que tiende a hacer es enroscarla y al enroscarla, como la viruta es un material muy endurecido, se termina fracturando. Hay que hacer una aclaración muy importante que es la siguiente, que una herramienta de corte tenga rompeviruta no significa que la viruta se va a romper y no es un trabalengua, ahora vamos a ver por qué.
porque todo rompeviruta tiene un campo de aplicación en función, que está dado en función de la profundidad de corte o profundidad de pasada y del avance. O sea, fíjense, acá tenemos un diagrama de cómo se comporta el rompeviruta de este inserto que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Si yo con este inserto trabajo a una profundidad de pasada de 5 décimos y con un avance de 1 décimo, me da este tipo de viruta que está en este cuadradito. Si yo trabajo con 5 décimos y 3 décimos de avance, me da esta viruta que está acá. O sea, son todas virutas largas, si ustedes observan, salvo las que están comprendidas en el interior de esta área que tiene trazo discontinuo rojo, o sea, acá en el interior, en este interior. Acá tenemos en el interior todas virutas cortas. ¿Qué quiere decir? Que si yo a este rompeviruta lo hago trabajar entre un avance de 0,25 y digamos, no sé, 0,7 acá, y una profundidad de pasada de 1 milímetro y hasta 6 milímetros o más, el rompeviruta me va a garantizar la rotura de viruta y el proceso, bueno, se va a producir de una manera segura. Eso se logra a través de lo que les decía son las microgeometrías, en donde acá tenemos, fíjense, las distintas formas que tienen las herramientas acá en estas puntas, que son las puntas que realizan el mecanizado, y estos esquemas que se ven acá abajo corresponden, bueno, a cortes que pueden ser en este sentido o en este sentido, ¿no? O sea, acá tengo la geometría de esos rompevirutas que lo que hacen, como yo les decía, es obligar a enrular la viruta y de esa manera, a través de ese proceso, la viruta se corte, ¿no? Bueno, son muchas las variables que influyen sobre el comportamiento de la viruta, la rotura. En el caso, por ejemplo, de los aceros, que, bueno, los aceros son los materiales que se mecanizan en forma mayoritaria. Las variables que influyen, lógicamente, el porcentaje de carbono. O sea, normalmente a medida que va aumentando el porcentaje de carbono y dependiendo, bueno, los valores de profundidad y avance, hay mayor posibilidad de romper la viruta porque el material se vuelve más frágil. El comportamiento de la viruta a la rotura depende de la microestructura, que bueno, está relacionado a la composición química, depende del tamaño de grano, depende del contenido de azufre, y ahora vamos a dar un ejemplo un poquito más adelante, un poco más detallado en relación a esta situación. Depende de la ductilidad. Los materiales dúctiles, que por ejemplo en el caso de los aceros son los aceros de bajo carbono, que son muy adhesivos, son realmente son un problema en el mecanizado, son un problema en términos de romper la viruta, porque cuesta muchísimo romper la viruta en ese tipo de materiales. Bueno, también influyen el tratamiento térmico, la velocidad de corte y bueno, las otras condiciones de proceso como son el avance, la profundidad de pasada y el ángulo de ataque, ¿no? O sea, algo que a uno le parece y lo ve tan sencillo como un proceso de mecanizado, en realidad no
no lo es así, ¿no? Fíjense, acá tenemos el caso de un acero 1045, en donde, cumpliendo con los requisitos de la norma, vieron que, bueno, por ejemplo, un acero 1045, nosotros en Argentina lo designamos como IC 1045 o SAE 1045. Si uno va a esas normas y busca ese material, bueno, va a ver que tiene una composición química con una determinada cantidad de elementos. Esos elementos pueden tener entre cada uno entre un mínimo y un máximo, y en algunos casos nos ponen valores máximos, como suele pasar con el fósforo y con el azufre principalmente, ¿no? Ahora, acá tenemos, como les decía, un acero 1045, en un caso uno de que tiene azufre un porcentaje de 0.002 y otro que tiene 0.03, o sea 10 veces más. Fíjense lo que pasa con la viruta, ¿no? El que tiene el muy bajo azufre, este de muy bajo azufre, tanto mecanizado en condiciones de desbaste, que desbaste se dice roughing en inglés, como de terminación, la viruta siempre da 3,4. 3,4 en relación a esta transparencia, o sea, este tipo de viruta da. Ahora, en el caso del que tiene mayor porcentaje de azufre, para el desbaste, fíjense que da viruta 8, que esta viruta 8, inclusive la viruta 5, son virutas que son las deseadas en realidad por el mecanizador en el caso de ser un proceso de torneado, ¿no? O sea, como un ligero cambio en el porcentaje de azufre nos muestra un cambio muy significativo en términos de la forma de viruta. Después en el apunte van a ver que hay muchos otros ejemplos más, ¿no? En relación al tamaño de grano, la ductilidad, etc. Bueno, vamos ahora a referirnos al tema de desgaste de las herramientas de corte. Y bueno, en primer lugar decir que el desgaste del filo de las herramientas es el resultado de la combinación de acciones mecánicas, térmicas y químicas, ¿no? A las cuales se encuentra sometido el filo de la herramienta, y lo que va sucediendo con el filo conforme vamos utilizando la herramienta de corte es que vaya teniendo una pérdida gradual de material. Las cargas mecánicas resultan del contacto entre la herramienta y el material que se mecaniza, y las térmicas surgen a través de las fuentes de calor que ya las hemos analizado en más de una ocasión, ¿no? Que tienen que ver con la deformación plástica y con la fricción. Fíjense, si nosotros hacemos una comparación entre un proceso de torneado y un proceso de fresado, en esta transparencia tan simple se ven concretamente una diferencia muy significativa entre ambos procesos. En el proceso de torneado que tenemos aquí arriba, nosotros tenemos un material que gira y una herramienta que avanza. Cuando la herramienta empieza a ser el cilindro de menor diámetro, que es este que está acá, ¿no? Cuando toma contacto con el material para hacer este cilindro de menor diámetro, la fuerza aumenta de 0 hasta un valor, se mantiene constante hasta que termina el proceso de corte y la herramienta retrocede y bueno, se descarga, ¿no?
Entonces nosotros tenemos un proceso de corte continuo, tenemos un proceso en donde la fuerza de corte es aproximadamente constante, ¿no? En el caso del fresado, donde la herramienta es rotativa, los esfuerzos son variables. ¿Por qué? Porque cada filo de la herramienta de corte corta durante una fracción angular. O sea, si en una revolución nosotros tenemos 360 grados, posiblemente el ángulo de contacto puede ser de 80 grados, con lo cual durante los otros 280 grados el filo de la herramienta de corte no corta. Entonces, el filo de la herramienta entra en contacto, se carga, llega hasta un valor máximo y se descarga. Sigue en cero, entra otro diente. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Que en el proceso de fresado hay impactos, cosa que acá no hay impacto, porque prácticamente la fuerza de mecanizado es constante. Entonces, evidentemente, entre los dos procesos hay una diferencia muy marcada en términos de lo que el proceso le demanda al filo de la herramienta de corte. Yo en una herramienta de torneado puedo trabajar con una herramienta más dura, en cambio en una herramienta para fresado tengo que bajarle la dureza para tener una mayor tenacidad que sea capaz de soportar estos impactos, ¿no es cierto? Los principales mecanismos de desgaste, nosotros hay dos que ya los mencionamos. Nosotros hablamos de la abrasión, que la abrasión tiene que ver con partículas duras, que esas partículas duras pueden estar tanto en el material que se mecaniza como pueden ser desprendimientos también de la propia herramienta de corte. Y esas partículas duras lo que hacen en realidad es producir surcos, es producir rayas sobre el filo de la herramienta de corte, que acá se ve perfectamente. Es este sector que está acá del filo de la herramienta amplificado, ¿no? Este es el filo de la herramienta y acá vemos este sector en donde aparece este desgaste abrasivo, ¿no? Rayas que son perpendiculares al filo de corte. Después tenemos la adhesión. Ya habíamos comentado que los dos mecanismos de desgaste más importantes son la abrasión y la adhesión. La adhesión, bueno, sabemos que las presiones de contacto durante el mecanizado son tan altas que el área real coincide con la aparente. Por eso era que Sorev había despegado la viruta y se había encontrado con que la topografía de la viruta y de la cara de ataque de la herramienta en la zona de sticking zone eran iguales. Entonces, la combinación de presión, temperatura y en muchos casos de afinidad química produce que parte del material que se está transformando en viruta se adhiera sobre el filo de la herramienta formando el built-up edge o built-up layer también. Ya sabemos que este proceso no es estable ni controlado y como las fuerzas de unión son tan altas, cuando el material adherido se desprende, se arranca parte del filo, ¿no? Habíamos comentado también que una manera de controlarlo era aumentando la velocidad de corte. Otro mecanismo de desgaste que aparece, que es de tipo microscópico, es la difusión. La difusión es una reacción termoquímica por la cual se produce migración de átomos de la red de la herramienta hacia la viruta. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que el carbono, que está en todas las herramientas de corte, está en los aceros rápidos, está en los metales duros en forma de carburo de tungsteno, está en los CERMET en forma de carburo de titanio, etc. El carbono que está en el material de la herramienta de corte y en alguna medida potenciado, activado
por las condiciones de presión y temperatura, migra desde el filo de la herramienta de corte hacia la viruta, con lo cual se produce un ablandamiento y una pérdida de capacidad de corte del filo de la herramienta, ¿no es cierto? Con esa migración, lo que suele suceder también, y en sentido inverso, es que suele haber una difusión de hierro en el carburo, es decir, pasa material de la red cristalina de la viruta hacia el filo de la herramienta de corte, y bueno, se produce una transformación del carburo de tungsteno en un carburo de tungsteno combinado con hierro que tiene una dureza inferior y en consecuencia una capacidad de corte menor, ¿no es cierto? Este mecanismo de desgaste ocurre principalmente sobre el plano de ataque, que es donde fluye la viruta y se intensifica con la velocidad de corte, ¿no? Y bueno, otras causas que pueden modificar la forma de la herramienta dependen del reblandecimiento de la misma, como estamos viendo acá en esta imagen a la izquierda, en donde, bueno, se expuso unas condiciones de corte tal que se produjo un ablandamiento del material de la herramienta de corte. Otras causas de la modificación del filo tienen que ver con fisuras térmicas, como se ven en la imagen de acá del centro, que se manifiestan como fisuras perpendiculares al filo de corte. Esas fisuras tienen que ver o están asociadas a variación en la temperatura sobre el filo de la herramienta, por ejemplo en los procesos de fresado, en procesos de fresado en los cuales se usa una lubricación digamos ineficiente, un enfriamiento irregular. Y después, bueno, otras causas de modificación también tienen que ver con rotura por sobrecarga o impacto. Fíjense como acá directamente se produjo una fractura del filo de la herramienta de corte, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí, sí. Bueno, fíjense, acá tenemos el desgaste total en función de la velocidad de corte principalmente. En realidad está dado en función de la temperatura, pero la temperatura nosotros sabemos que depende de la velocidad de corte, ¿no es cierto? Fíjense que a baja velocidad el mecanismo principal es el de adhesión. El de abrasión tiene un peso específico que es aproximadamente constante, porque me refiero a este espesor concretamente, ¿no? Es aproximadamente constante en función de la velocidad de corte o de la temperatura de corte, y evidentemente que a partir de determinada temperatura empiezan a tomar importancia los mecanismos de difusión y los mecanismos de oxidación, ¿no? Que bueno, también provocan deterioro sobre los filos de las herramientas. Los desgastes se manifiestan, de dos maneras sobre las herramientas de corte. Se manifiestan a través de lo que se denomina el flank wear o la faja de desgaste o faja de abrasión, que se encuentra acá en la cara de incidencia de la herramienta. Esta es la cara de incidencia. O también como un cráter que es el resultado de la viruta fluyendo sobre la cara de ataque de la herramienta. Entonces se produce un radio, ¿no? Como un socavamiento. Por eso decíamos que el mecanismo de difusión en realidad ocurre solamente en esta zona. En relación a la maquinabilidad de los materiales que habíamos definido, que es la capacidad que tiene un material de dejarse mecanizar,
existe una norma, que es la norma ISO 3685, que regula cómo realizar los ensayos de maquinabilidad, que esos ensayos de maquinabilidad en alguna medida son el resultado de una evaluación indirecta, porque lo que se hace es medir cómo el material desgasta el filo de la herramienta de corte. Entonces, si un material tiene alta maquinabilidad, lo desgasta poco, y si tiene baja maquinabilidad, lo desgasta mucho. Y lo que se suele hacer es medir concretamente lo que se llama el flank wear, ¿no? Porque es más sencillo el método de medición, porque lo que estamos haciendo es medir la faja de desgaste que se visualiza como en esta imagen que tengo acá, y a la altura se la denomina como B sub B, que ya había aparecido en algunas transparencias anteriores. En la norma también nos sugiere que es posible medir el desgaste por craterización, pero evidentemente, como es una medición en donde en ese cráter nosotros tenemos una longitud, un ancho y una profundidad, es más difícil obtener mediciones precisas, ¿no? Por lo cual habitualmente y prácticamente casi todo lo que está publicado sobre desgaste de herramientas de corte está hecho en relación al flank wear, ¿no? Como todo ensayo, tiene un criterio de interrupción. Es decir, nosotros vamos a hacer la evaluación del desgaste del filo de la herramienta hasta que pase qué cosa. Entonces en la norma está definido un criterio de interrupción del ensayo que concretamente es cuando la altura del flank wear alcanza un valor de 0,3 de milímetro. Ese valor está puesto así en la norma porque es un valor que da un ensayo económico, porque los insertos en realidad pueden mecanizar hasta que ese valor de B sub B puede alcanzar inclusive 1,5 milímetros. Lo que sucede es que alcanzar 1,5 milímetros de desgaste sobre un filo de una herramienta de corte demanda horas y horas de mecanizado y kilos de material mecanizado, con lo cual el ensayo se vuelve totalmente antieconómico, ¿no es cierto? Entonces, el valor establecido en la norma es de 0,3 de milímetro. Lo que se hace para establecer el comportamiento al desgaste o del tipo de desgaste que produce el material sobre el filo de la herramienta de corte es fijar una velocidad de corte, una profundidad de pasada, un avance y bueno, y empezar a mecanizar, ¿no es cierto? Entonces mecanizamos hasta un determinado y vamos tomando el tiempo de mecanizado, ¿no? Y por ejemplo decimos, bueno, a los 5 minutos paro el ensayo, saco el inserto, mido la altura del valor B sub B y tengo un punto de esta curva, ¿no es cierto? Pongo el inserto, sigo mecanizando, paro a los 10 minutos y obtengo otro valor. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que voy a obtener es una curva del desgaste B sub B en función del tiempo. Todas esas curvas suelen tener esta forma característica, es decir, al principio el desgaste aumenta muy rápido, luego la pendiente baja de manera significativa y se linealiza, y después hacia el final, cuando el grado de deterioro del filo de la herramienta es muy alto, el desgaste progresa muy rápidamente. Con lo cual, si estuviéramos en condiciones de producción, nosotros tendríamos que ver de cambiar el inserto antes de llegar a esta zona, ¿no? Bueno, acá hay dos imágenes que muestran, por ejemplo, cómo es la zona afectada, subsuperficial, la zona deformada plásticamente, para
un filo de herramienta nuevo, es decir, cuando nos encontramos en esta zona aproximadamente, y fíjense acá cómo se ven todos los granos deformados, y yo diría casi hasta esta profundidad, cuando ya nos encontramos en esta zona, es decir, con una herramienta ya muy deteriorada, ¿no? Worn tool. Y si yo me tomo este trabajo de trazar curvas de desgaste para 3 velocidades de corte, V1, V2, V3, tal que la velocidad V1 es la más grande de las 3, porque a V1, fíjense que muy rápidamente se desgasta el filo de la herramienta de corte. Yo para el criterio de interrupción de 3 décimos, que sería este punto que está acá, yo obtengo 3 puntos de intersección, el 1, el 2 y el 3. Tal que a la velocidad de corte 3 le corresponde una duración de filo T3. A la V2 le corresponde una duración de filo T2 y a la velocidad 1 le corresponde una duración de filo T1. Si yo luego llevo esos 3 pares de valores a un diagrama doble logarítmico, obtengo lo que se conoce como la recta de Taylor. O sea, yo paso de las curvas de desgaste con 3 velocidades diferentes a la recta de Taylor. Esta recta de Taylor, que a veces no suele estar aclarado, tenemos que decir, salvo que digamos que está hecho bajo la norma IC 3685, ¿no? Es para un B sub B de 3 décimos. Y eso me da concretamente una idea del comportamiento del material, porque yo digo, por ejemplo, si yo lo mecanizo, no sé, supónganse que esta velocidad es 200 metros. A 200 metros, el filo de la herramienta me va a durar, no sé, 25 minutos. Ahora, si trabajo a 400 metros, me dura 10 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Taylor, sí. No, que sí se había entendido. Taylor es aquel mismo ingeniero norteamericano que desarrolló el acero rápido, que no sé si se los he mencionado hasta el momento. Es aquel mismo ingeniero que desarrolló la teoría de las organizaciones y de la división del trabajo. Y bueno, él trabajando en una siderúrgica norteamericana tuvo la posibilidad de fabricar aceros, de fabricar el acero con el que construía herramientas de corte, hacer ensayos de mecanizado y como resultado de un trabajo que le llevó 10 años de experimentación, llegó a su famosa expresión, esta es la simplificada, o ecuación de Taylor, que dice que la velocidad de corte multiplicada por la vida útil, es decir, el tiempo de corte que dura el filo, elevado a una exponente, esto es igual a una constante. Ustedes me van a decir, pero Daniel, esto es como una exponencial y vos acá no dibujaste una recta. Cierto, pero fíjense lo siguiente, si yo tomo logaritmos acá de los dos lados, me queda que el logaritmo de la velocidad de corte más n logaritmo, discúlpeme la desprolijidad, pero de t, esto es igual al logaritmo
de una constante, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿La ecuación de qué? ¿Qué ecuación es esa? Es la ecuación de una recta. O sea, si yo trazo un diagrama con escala doble logarítmica, esta representación se transforma en esta recta, en donde n es la pendiente. Ven que acá dice slope, la pendiente. N es la pendiente de la recta de Taylor. Entonces, la ecuación de Taylor, Alberto, en alguna medida es la que se usa en la producción, aunque posiblemente quizás la gente que está en las empresas, en los talleres, quizás no la conozcan, nunca hayan oído hablar de ella, pero cuando alguien le da una indicación a un tornero y le dice, mirá, este filo de herramienta lo tenés que cambiar, suponete, como decía Gustavo antes, cada 500 piezas, es porque en alguna medida esos valores surgen de haber hecho un análisis en relación a la ecuación de Taylor. Es decir, a esa velocidad de corte, el filo de la herramienta dura tanto tiempo. Ese tanto tiempo se traduce a número de piezas y ese es el dato que le dan al operario de la máquina, ¿no? Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, fíjense, acá tenemos distintas rectas de Taylor. Estas son fundiciones nodulares, las que tienen 3G. Esto es bajo una norma alemana. Esto es un acero. Lo llamativo siempre es que pequeños cambios en la velocidad de corte producen cambios muy significativos en la vida útil, o sea, pequeños incrementos. Por eso es que la velocidad de corte o la duración del filo de las herramientas es muy sensible a la velocidad de corte, ¿no? Y en general lo que se suele hacer, como la profundidad influye poco sobre la duración, el avance algo más y la velocidad de corte un montón, lo que siempre se trata de hacer es, en los desbastes digo, ¿no? Mecanizar a la mayor profundidad que se pueda, al mayor avance que se pueda, y la velocidad de corte fijarla de manera tal que te dé un proceso económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, en este caso es para distintos tipos de materiales de herramienta. O sea, esto es un acero rápido, esto es un metal duro sin recubrir, este es un metal duro recubierto y esta es una herramienta cerámica. Es decir, a medida que uno va usando materiales de herramienta más sofisticados, la recta de Taylor se va corriendo hacia la derecha. Es decir, que vos le podés dar más velocidad de corte y te duran lo mismo o incluso más que otros materiales poco sofisticados. ¿Qué pasa cuando tenemos una herramienta con un recubrimiento? Cuando tenemos una herramienta con un recubrimiento es como si tuviéramos dos materiales. Entonces, el recubrimiento, que es muy duro, se desgasta a una velocidad muy lenta, pero una vez que se alcanza el sustrato, bueno, la velocidad de desgaste se incrementa de manera significativa, ¿no? Por eso en la norma, por ejemplo, de maquinabilidad, te dicen que hay que utilizar insertos sin recubrir, no usar insertos recubiertos porque el inserto recubierto te complica la medición del desgaste del filo de la herramienta, ¿no?
Tengan en cuenta que los recubrimientos son muy finos, suelen tener de 2 a 10 micrómetros de espesor. Bueno, ya falta poco, ¿eh? Una mirada diferente en relación a la maquinabilidad. Yo les pregunté, están ahí, ¿no? Sí. Sí, profe. Una mirada distinta en relación a la maquinabilidad surgió hace muy poquitos años, creo que fue en el año 2013 o 2012, como resultado de una tesis de doctorado de un investigador sueco, Fredrik Schultheis, en donde este investigador lo que plantea es que la maquinabilidad depende de 5 variables. Depende de la ductilidad del material, depende del endurecimiento, depende de la conductividad térmica, depende de la dureza y depende de la abrasividad. Entonces, él, a través de este diagrama polar de maquinabilidad, que así lo llama, que en realidad es un pentágono, lo que nos sugiere es que dos materiales tienen que ser pensados en términos de mecanizado como equivalentes toda vez que tengan un diagrama polar equivalente. ¿Por qué les digo esto? Porque la norma mundial de cuando un taller llega un material nuevo, un material que nunca se mecanizó en ese taller, es preguntar, che, ¿qué dureza tiene el material? Y tiene 200 Brinell. Ah, entonces se mecaniza de esta forma. Y en realidad, la dureza es una parte de estas 5. Para hacer una equivalencia entre un material y otro, tenemos que considerar estas 5 variables. La ductilidad tiene que ver con la adhesión, ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? La ductilidad tiene que ver con materiales que presentan en un ensayo de tracción un alargamiento porcentual a la rotura importante, caso de los aceros inoxidables, caso de los aluminios, las aleaciones de aluminio o los aceros de bajo carbono. Ductilidad se asocia entonces con desgaste por adhesión. El strain hardening. El strain hardening tiene que ver con el endurecimiento, con que cuando nosotros mecanizamos al material, ese material se endurece. Si el material se endurece, vamos a necesitar más energía para formar las virutas. Vamos a tener un incremento de la tensión unitaria de corte y como consecuencia de ese incremento de las fuerzas de corte. ¿Cómo se hace para establecer el endurecimiento por deformación de un material? Y bueno, lo podemos obtener a través de un ensayo de tracción. Las dos primeras variables surgen de algo tan sencillo como un ensayo de tracción. Conductividad térmica. Si el material tiene muy baja conductividad térmica, todo el calor queda en la punta de la herramienta. La herramienta se va a degradar muy rápidamente. Evidentemente, necesitamos materiales de herramienta y materiales que mecanizamos de alta conductividad para que el calor se vaya de la zona de corte, circule a través de ese par de materiales en contacto, ¿no? La dureza es un factor importante porque influye de manera significativa sobre las fuerzas de corte y si bien bajas durezas son generalmente favorables, a veces traen aparejado el inconveniente que tienden a formar filo recrecido, materiales de baja dureza, caso del aluminio, ¿no? Bueno, por último está el tema de la abrasividad, que la abrasividad del material, bueno, lógicamente que va a dar un aumento del desgaste de las herramientas, o sea, hay materiales que tienen dentro de su microestructura partículas duras, carburos,
óxidos y bueno, evidentemente esas partículas duras me van a ir deteriorando el filo de la herramienta de corte. Entonces, me parecía muy interesante darles esta mirada en relación a la maquinabilidad como función de estas 5 variables. Y por eso se entiende, por ejemplo, las dificultades que hay para mecanizar los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque los aceros inoxidables son materiales muy dúctiles, son materiales de muy baja conductividad térmica y son materiales que se endurecen, o sea que tienen un strain hardening, o sea, un endurecimiento por deformación, ¿no? Por eso son muy difíciles de mecanizar. En algún momento creo que les habré mencionado los aceros de corte libre, que en inglés se los denomina free cutting steels, o sea, quiere significar esta designación como aceros que se mecanizan de manera simple, de manera sencilla. Son aceros que posiblemente constituyan la solución más imaginativa para disminuir la velocidad de desgaste de los filos de las herramientas de corte. ¿Por qué digo esto? Porque estos aceros tienen dentro de su microestructura sulfuros de manganeso, algunos tienen plomo también o bismuto. Todos estos elementos en algunos casos, compuestos en otros, tienen la capacidad de adherirse sobre la cara de ataque de la herramienta y comportarse como si fuera un lubricante sólido, de manera tal que separan el contacto metálico de lo que sería la cara inferior de la viruta respecto de la cara de ataque de la herramienta y producen una duración a igualdad de velocidad de corte para un acero del mismo porcentaje de carbono, pero muy, muy significativa. En el mercado argentino tenemos disponibles un acero al plomo que es el IC 12L14 y tenemos los aceros resulfurados IC 1212 y IC 1215. ¿Por qué están los resulfurados? Porque el problema que hay con el 2L14 que el plomo sabemos todos que es tóxico, ¿no es cierto? Pero en realidad, desde el punto de vista del comportamiento frente al mecanizado, es increíblemente superior a todos, ¿no? Pero bueno, los otros han surgido como opciones no tóxicas. Y bueno, acá por ejemplo tenemos unas imágenes en el microscopio electrónico de barrido, en donde acá se ve el cráter que se forma sobre la cara de ataque de la herramienta. Acá tenemos con mayor aumento, todas estas zonas grises oscuras corresponden a adhesiones de sulfuro de manganeso. Y bueno, la zona más brillante, y bueno, acá ven que hay todas partículas chiquitas, ¿no? Adhesiones pequeñas acá. Que eso es lo que hace, como les decía, reducir la fricción de manera muy significativa y aumentar la duración del filo de la herramienta en esa proporción. Otra característica que tienen los aceros es que estos sulfuros de manganeso y el plomo generan discontinuidades de la microestructura, con lo cual te garantiza la rotura de viruta durante todo el proceso, tanto con el filo de la herramienta nuevo, con el filo de la herramienta usado, así la herramienta tenga rompeviruta, no tenga rompeviruta, o estemos usando el rompeviruta en las condiciones adecuadas o no. La viruta siempre da corta, otra ventaja adicional, ¿no?, de este tipo de materiales, los aceros de corte libre. Lo que sí tienen unas propiedades mecánicas inferiores por los cuales con ellos no se fabrican piezas que tengan un gran compromiso mecánico, ¿no? Bueno, estos son nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar bastante con todos estos tipos de acero. Estas curvas corresponden a ensayos que hemos realizado nosotros en el INTI, ¿no?
La que está más arriba, la recta de Taylor que está más arriba, corresponde a un 11L17, es decir, un acero al plomo con 0,17% nominal de carbono. El gris que está ligeramente más abajo es un 2L14. Y por ejemplo, acá tenemos el naranja, es un 1010. Fíjense que la diferencia manifiesta en términos de la duración de filo, porque acá tenemos el logaritmo de la duración de filo, está dado más bien a baja y media velocidad de corte. A medida que la velocidad de corte aumenta, el efecto del sulfuro de manganeso y del plomo se tiende a atenuar y todos los aceros se tienden a comportar de un modo